Estamos en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, y vamos a dirigir nuestra atención a la palabra de Dios, versículo 37, 37 al 50. Versículo 37. A pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él. Así se cumplió lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Por eso no podían creer, pues también había dicho Isaías: les ha cegado los ojos y endurecido el corazón, para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan, y yo los sane. Esto lo dijo Isaías, porque vio la gloria de Jesús y habló de él. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en él, pero no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no la obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Bendita es la palabra de Dios. Y que en esta mañana ella nos llene de la fe que necesitamos para seguir a nuestro Señor Jesucristo. La luz resplandece en medio de las tinieblas. Siempre. 3 jóvenes estaban platicando en el momento de su almuerzo en la cafetería de la universidad donde ellos estudiaban. Y uno de ellos dijo: saben, estoy tan seguro de que van a aceptar mi aplicación en la Universidad de Columbia para continuar mi maestría. Mis padres tienen los recursos para pagar todos mis estudios. Y no solo eso, dijo, yo tengo mucha fe que voy a ingresar en esta universidad. El otro muchacho dijo, yo tengo mucha fe, también como tú, y Dios me ha dicho que yo voy a encontrar a la mujer que va a ser mi esposa en esta universidad. El otro muchacho los miró y dijo, yo les voy a decir algo. Nada de lo que ustedes están pidiendo o esperando se va a cumplir, porque Dios no existe. Se miraron a los rostros. Pasó el tiempo. Luego de su graduación, este muchacho les dijo, ¿se dan cuenta?
que yo tuve razón. Te rechazó la universidad y nunca fuiste. Y tú ni una novia tienes. Dios no existe, se los dijo. Hermanos, los tres jóvenes estaban tan equivocados. En primer lugar, Dios existe. Y Él es real y está vivo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él gobierna sobre todo y está en control de todo. Segundo, la fe que profesaban ellos no era la varita mágica que ellos pensaban que era, con la cual podían declarar y desear y recibir. Y muchos tienen ese tipo de fe irreal. Mucha gente. La fe es un don de Dios. La fe es un regalo que reciben sus hijos con un propósito, para que puedan creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo, y por medio de esa fe, al creer, puedan obtener el perdón de sus pecados y ser salvos de la ira de Dios. La fe es salvífica, no es mágica. La fe nos guía a Cristo, nos guía a amarlo, a obedecerlo. La fe no provee milagros que alimentan la codicia, la envidia, los pecados de la carne. No. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos dé la fe necesaria para ser como su Hijo Jesucristo, para que podamos tener una dependencia total en Él y solamente en Él, para que haya más luz en nuestras vidas, para que nuestros senderos, nuestro caminar sea iluminado, para no vivir en las tinieblas del pecado, porque no existe la mentira piadosa. No podemos ver un asesinato justificado, no. No hay una inmoralidad sexual sin mancha. No. No existe adoración celestial sin Cristo. Pero sí hay mucha idolatría. Y tinieblas en aquellos que justifican sus pecados y no quieren venir a la luz. La ceguera causada por las tinieblas lo lleva a un endurecimiento del corazón y a una condena eterna. Y hay una pregunta para este mensaje: ¿por qué mengua mi fe? Pregúntese, ¿por qué mengua mi fe? Y en este texto podemos ver dos cosas muy importantes. Primero, duda y temor. Cuando nos preguntamos ¿por qué mengua mi fe? La duda, hermanos, la duda. El temor. Y las dos cosas son pecados delante de Dios. Vemos ya en esta parte del capítulo 12 cómo Juan nos relata que una profecía se ha cumplido. La profecía de Isaías se ha cumplido. ¿Y aquí qué hace? Él nos muestra la razón de la incredulidad de muchos judíos en ese momento. ¿Quiénes vieron milagros? Vieron muchos milagros. Incluso la resurrección de Lázaro. Vieron a ciegos ser sanados, demonios ser expulsados. Vieron milagros tras milagros. Escucharon el mensaje del Señor y no creían. Y rechazaban las enseñanzas de Jesús. Rechazaban su divinidad. Isaías, en su profecía, había preguntado, cual Juan lo relata en el versículo 38, ¿quién
¿Ha creído a nuestro anuncio? Había preguntado. Pero muchas personas, y en especial los líderes judíos, estaban con un corazón duro, endurecido. ¿Por qué razón? Porque ellos no querían reconocer que la mano de Dios estaba obrando ¿en qué? En los milagros que Jesús estaba haciendo todo el tiempo. Y aquí nosotros vemos con claridad, nos muestra la palabra, una actitud de rebeldía, una actitud de desprecio, de arrogancia, de orgullo. ¿Y qué hizo Dios? Cegó los ojos de ellos por negar a su Hijo Jesucristo. Y no solamente eso, dice, endureció su corazón por rechazar a Jesús, a su Hijo unigénito y enviado por Él, enviado al pueblo, a su pueblo, para darle salvación. De la misma manera que Dios había endurecido el corazón del faraón en aquellos tiempos del éxodo de Israel de la tierra de Egipto. Corazones endurecidos. Estos líderes judíos habían escuchado el evangelio y lo ignoraron. Habían rechazado personalmente a Jesús. Lo rechazaron. Y entonces Jesús también los rechazó a ellos. Y esa incredulidad pues ha sido profetizada y registrada en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 10. En este versículo 40 del capítulo 12 de Juan dice, les ha cegado los ojos y endurecido el corazón. ¿Quién? Dios. ¿Para qué? Para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Hermanos, el pecado no cambia, está presente en todas las épocas de la humanidad. Cuando el profeta Isaías habló, no creyeron. Muchos años más tarde, cuando Jesús habló, tampoco creyeron. Y en este momento muchos no creen. No importa cuántas veces le hable la palabra de Dios, no creen. ¿Y cómo sabe que no creen? Porque siguen haciendo lo que viven haciendo por 40 años. Toda su vida continúan, su vida no ha cambiado porque no creen. No creen en un Dios verdadero. El pecado no cambia. Rechazaron a Jesús, continúan rechazando. Y debido a que rechazaron constantemente esa revelación divina, ¿qué hizo Dios? Dios mismo pronunció un juicio y los castigó. ¿Escuchó? ¿Cómo los castigó? Con ceguera espiritual y corazones endurecidos. Y Jesús había citado esta profecía y lo registran todos los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo 13:15 dice, pues el corazón de este pueblo está endurecido. Les está hablando el Señor. Y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver. Y sus oídos no pueden oír. Y su corazón no puede entender. Y no puede volver a mí para que yo los sane. Qué triste, hermanos. Qué triste que no puedan escuchar, que no puedan entender, que no puedan ver por su rebeldía. Y el propósito es claro. Juan explica la profecía de Isaías. ¿Para qué? Para que sepan la razón por la cual muchos judíos no reconocían a Jesús como el Mesías.
Muy claro, Juan lo explica a través de esta profecía. Los judíos eran prisioneros de su incredulidad, esclavos. Al profeta Isaías Dios le había mostrado la gloria de Jesús, dice la Escritura. Y en su visión reconoció el gran sufrimiento del Señor. El sufrimiento del Mesías. ¿Para qué? Para lograr nuestra salvación. Lo dice en Isaías 53. Y no solamente eso, y la gloria del Mesías también revelada, esa gloria del Mesías restaurada en la resurrección y la ascensión. Mire, escuche lo que dijo Isaías 53:5. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Lo más peligroso es oír el Evangelio y luego darle las espaldas a Dios. Escuchar la palabra, ignorarla y continuar con mi vida como siempre lo he llevado, sujeta a mis deseos y mis pasiones. Que Dios siga por ahí y yo sigo mi vida. Lo más peligroso, escuchar y darle las espaldas a Dios, a sus mensajes y a esa esperanza de salvación. Si usted, espero que no, es un oidor solamente y no acepta las enseñanzas del Señor, ¿sabe qué va a suceder? Va a llegar un día en que no podrá escuchar ni ver, mucho menos sentir la necesidad de la presencia de Dios. Que eso no ocurra con ninguno de ustedes, porque muchos se han apartado por esa razón. Muchos. Que cada mañana nosotros podamos decirle al Señor que no endurezca nuestros corazones, sino que los limpie para poder adorarlo. Que perdone nuestra rebeldía, que perdone nuestros pecados, que no aparte esa misericordia de nosotros, pero que nosotros podamos abrir nuestros labios y reconocer y pedirle y clamarle al Señor todos los días, hermano, todos los días. Dijo Jeremías 5:23. Sin embargo, mi pueblo tiene el corazón terco y rebelde, se alejó y me abandonó. Continuemos del versículo 42. Sin embargo, muchos de ellos, incluso muchos de los jefes, creyeron en Él, creyeron en Cristo, pero no lo confesaban porque temían. ¿Escuchó? Temían que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. ¡Qué terrible escena, hermanos! ¡Qué terrible! El poder del orgullo, el pecado que te lleva a rechazar a Dios y abrazar al hombre. Muchos jefes de estos líderes religiosos ya habían creído en el Señor. Sin embargo, no lo confesaron por temor. Tenían miedo, temor a ser expulsados de la sinagoga. Qué ironía tan grande, hermanos, preferir ser expulsados de la presencia de Dios para permanecer con hombres pecadores. Que nos expulse el mundo entero a nosotros, pero que Dios jamás nos expulse de su presencia.
Escuchó que Dios no nos expulse de su presencia, que nos boten de todo lugar, que nos rechacen, pero Dios no. Algo más, el temor. El temor es pecado. Estos hombres actuaron como unos cobardes que tenían temor a ser humillados. Cuidaban su reputación, su nombre, delante de un pueblo pecador. Como ellos, amaban más la gloria de los hombres pecadores que la gloria de un Dios santo. ¡Qué terrible escena! Y la Biblia dice en Jeremías 17:5, malditos, escuchó, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Los que se desvían de la fe, los que se apartan del Señor, de Jesús, se extravían de la fe, dice un autor, y se descalifican de la fe. ¿Escuchó? El hombre solito se aleja, se pierde y se descalifica. Solito. Piense, recuerde cómo por temor a los filisteos, Saúl actuó en desobediencia, presentando ofrenda que no le correspondía, y el Señor, ¿qué hizo? Le quitó su reino. Y Jueces 7 nos dice que cuando Gedeón iba a enfrentarse con los madianitas, el Señor le dijo que aquellos que tenían temor los dejara regresar a sus casas. ¿Sabe cuántos regresaron? 22,000 hombres se fueron por temor, por miedo. Y el miedo, el temor, es falta de confianza en Dios. De igual manera vemos como muchos de los que creyeron, dice la palabra, de los que creyeron en Jesús, tenían temor, temor a los fariseos, temor a ser expulsados de la sinagoga. Primera de Juan 4:8 dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. ¿Qué? El amor. ¿Y por qué estás con temor? Porque no hay amor de Dios en tu vida, posiblemente sea una de las razones o las causas. Bueno, eso dice la palabra, dice, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Se da cuenta que el amor de Dios nos quita el miedo? Nos quita el temor. ¿Por qué? Porque nos da seguridad, nos da confianza en un Dios todopoderoso, un Dios justo, un Dios bueno, un Dios que ama, pero un Dios de justicia. Y no podemos nosotros sorprendernos de esa actitud de cobardía. No, porque ¿cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera o a lo mejor peor? ¿Por qué? Buscando el agrado del hombre, del amigo, del primo, del compadre, del vecino, del hermano. Buscando agradar, buscando el reconocimiento de hombres y no de Dios. ¿Por qué? Por temor a qué dirán, a la reacción de la familia, de las amistades. Y Jesús dijo en Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. ¿Por qué mengua mi fe? Porque hay duda, porque hay temor,
Y es necesario meditar en estas dudas, en estos temores, y pedirle a Dios que lo aparte. ¿Para qué? Para que podamos tener fe y salvación. El segundo punto. La duda y el temor son pecados. La fe y la salvación son bendiciones de Dios. Dice el versículo 44. El que cree en mí, ¿el que qué? El que cree en mí, clamó Jesús con voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que cree en mí no viva en tinieblas. Qué maravilloso como nuestro Señor les da un testimonio adicional a estos judíos. ¿Para qué? Para que una vez más ellos pudieran escuchar quién es Él, quién está al frente de Él, quién les está hablando, y que sepan quién le ha enviado a Jesús. Jesús es muy directo en su hablar, Él es claro. Si creen en mí, creen en el Padre. Si me ven a mí, ven al Padre, les dice. Ellos estaban frente a la imagen del Dios viviente. Él les está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy Dios, yo soy el Hijo, el Mesías, el enviado. Ya les había dicho con anterioridad. Versículo 19 del capítulo 5. Entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tiene vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Jesús les asegura, pero algo importante, nadie ha visto a Dios. Nosotros lo vemos por la fe y por medio de Jesucristo. Dice, todo el que cree en Él, cree en el Padre. ¿Y Jesús qué hace? Él provee la luz, nuestro Señor, la luz del cielo a un mundo en tinieblas. Juan 1:4 dice, su vida trajo luz a todos. Y en el capítulo 8, versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva la vida. El que cree en Jesús tiene luz y no anda en oscuridad. ¿Por qué? Porque con la luz abandona las tinieblas, porque la luz desvanece toda tiniebla. La pregunta es, ¿usted tiene luz? ¿Usted cree en Jesús? ¿Hay luz en sus vidas? Necesitamos preguntarnos. ¿O la luz que hay se está apagando? ¿Hay luz? O puede ser que esté ciego y no pueda ver la luz. Quienes admiten esa ceguera espiritual, Dios está listo para darles luz. La luz que necesiten, ¿para qué? Para que puedan reconocer a Jesucristo como Salvador y como su Señor. Versículo 47 dice, si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue. Pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. ¿Ve usted la obediencia del Señor? De nuestro Señor, de nuestro Jesús. El Padre
que me envió, me ordenó qué decir y cómo decirlo. Y sé muy bien que su mandato es vida eterna. Así que todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Cuántas declaraciones maravillosas y verdaderas de nuestro Señor Jesús. Él dijo que es la luz del mundo, que vino para que seamos uno con el Padre. ¿Qué hizo? Él captó la atención de la gente con esos milagros que él hacía. Pero algo más, capta su atención con hechos, prodigios, con milagros. ¿Y sabe qué hace? Y establece la fe en estos hombres con sus enseñanzas. ¿Cómo? Con la palabra. Cimiento de su fe. La palabra de Dios. Pero muchos no creyeron en él. No lo aceptaron como el Mesías enviado por Dios. Esos hombres que se alejaron de él, se alejaron de su fe, se extraviaron de la fe y se descalificaron de la fe. ¿Cómo está su fe? Debemos preguntarnos, ¿cómo está mi fe? ¿Está menguando? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Los mató a todos? Oh, no Jesús. ¿Se vengó de ellos? No. Jesús llamó al fuego eterno. No llamó al fuego eterno ni al tormento del infierno para que cayera sobre ellos. Nada de eso hizo Jesús. ¿Qué hizo el Mesías? ¿Qué hizo el Hijo de Dios? ¿Saben lo que hizo? Jesús continuó dando testimonio de la verdad. Les recordó que no había venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Ahora, esto no quería decir que el pecado de aquellos rebeldes, incrédulos, no iba a tener sus consecuencias por rechazar a Jesús como su Salvador y por no aceptar su palabra que venía directamente del Padre de Dios que está en el cielo. Es triste porque le dieron la espalda a la salvación para aferrarse a lo terrenal. Dejan la presencia de Dios para acercarse a lo terrenal. Rechazaron la luz y se encontraron en la oscuridad. Ignoraron que esa palabra, ordenada por el Padre, dice Jesús, dicha por sus labios, da vida eterna. Ahora piensen esto, y ahí es cuando nosotros debemos preocuparnos y orar y gemir al Señor por aquellos que no están, por aquellos que están en las tinieblas, que han rechazado al Señor, a Dios, a Jesús. Porque ignorar la palabra de Dios, escuche, ignorar la palabra de Dios es aceptar el juicio para muerte eterna. No vamos a ser juzgados según nuestras buenas obras, ni seremos juzgados según lo que nosotros creemos en cuanto a la religión. No. Este pasaje lo dice, y en muchísimos más. Seremos juzgados según la palabra de Dios. La palabra los condena. La primera vez nuestro Señor vino a este mundo caído por el pecado, vino como un Salvador. Dice, no vine a juzgar al mundo, vine a salvarlo. Vino como su Salvador.
Pero hay una segunda vez, hay un retorno de Él. Él va a regresar y va a regresar como el juez supremo. Y sabe algo, que esa voz del cielo todavía se puede escuchar diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Que toda duda, si hay alguna duda en nuestras vidas, que hoy toda duda sea apartada. Que hoy, en este momento, la duda sea apartada de nuestras vidas. Que el amor de Dios abunde en nosotros. Que ese amor nos llene hoy para que el temor desaparezca de una vez y para que la fe pueda crecer en nuestros corazones y para que de esa manera nosotros podamos reconocer en todo tiempo que todo lo hemos recibido por los méritos de Jesús, por sus méritos, por esa preciosa sangre derramada en la cruz para nuestra salvación. Hermano, ¿cómo está su fe? Es tiempo de creer, les repito, es tiempo de creer y no temer. Es tiempo de creer y no temer. Dios quiere que usted abra sus brazos. Dios quiere que usted abra su mente, su corazón, y hoy usted le pueda decir al Señor: Señor, perdóname toda duda. Señor, perdona toda incredulidad que ha habido en mi vida. Perdóname. Señor, perdona todo temor que me acosa día a día. Perdóname, Señor. Y dame la fe que yo necesito para reconocer que tú eres mi Salvador y mi Señor. Y si eres mi Señor, tú no has perdido el control de mi vida. Es tiempo de creer y no temer. Una aplicación: que todo lo que usted haga, lo haga por fe y para la gloria del Padre. Todo. Vamos a orar. Señor, gracias porque en esta mañana tú has perdonado nuestras dudas y nuestro temor. Señor, gracias porque en esta mañana tú ya nos has dado la fe que necesitamos para poder amarte y adorarte. Gracias. Te pido, Dios bendito, en el nombre de Cristo Jesús, a través de ese poder de tu Santo Espíritu, tú puedas sellar esta palabra en los corazones de mis hermanos y que ellos puedan salir este día con la fe de Dios, que ellos puedan salir apartados de todo temor con el cual han llegado y que puedan confiar plenamente en ti que eres el Padre Celestial. Gracias, Señor, te damos a ti y hemos orado en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie y vamos a...